Bien, amados hermanos, seguimos con el análisis del Código Real. Estamos en este punto. Cualquier persona que niegue la divinidad de Jesucristo ha negado la salvación, ha negado la redención, ha negado la entrada al reino de los cielos a los hombres. ¿Por qué? Porque solamente el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, es el que te puede salvar, porque el esclavo o el siervo, el servidor, no queda en casa para siempre. El Hijo queda en casa para siempre, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta verdad es tan importante, hermanos, es la piedra sobre la cual estamos basados nosotros. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Sobre esta revelación que le fue revelada por el Padre a Pedro y a los demás apóstoles cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, sobre la verdad que acabas de recibir, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí está la vida eterna, ahí está la salvación, ahí está la base. Esta verdad, hermanos, de que si creemos que Jesús es el Hijo unigénito del Padre enviado para la salvación de nosotros, seremos salvos, es el fundamento del Evangelio. Y es tan importante que nuestro Señor Jesucristo declaró en San Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Note cómo se cierra la puerta de la salvación si no crees esto. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, estas palabras no existen en el Código Real, han sido mutiladas, han desaparecido como por arte de magia. ¿Será magia mesiánica? ¿Será magia según la perspectiva hebrea? Esta magia de desaparecer las palabras de Jesús del Evangelio de Juan. Esta es una buena pregunta para enviar por correo al señor Daniel Hernández. Quisiera que alguno de los oyentes me hiciera ese favor. Dígale, pregúntele, ¿por qué ha mutilado 12 versos de las palabras de Jesús, especialmente las palabras donde el Señor textualmente está declarando que Él no es de abajo, es de arriba, que nosotros somos de este mundo, pero Él no es de este mundo, y que si no creemos que Él es de arriba, que Él es el Hijo de Dios, entonces moriremos en nuestros pecados? Y yo ya formulé una pregunta al señor Daniel Hernández y no he recibido respuesta, así que pido la colaboración de algún oyente que se anime a formular por qué no existen, por qué en San Juan 8 el Código Real ha mutilado 11 o 12 versos, y en qué se basa para esta mutilación, porque en el Código Real no hay ninguna nota explicativa. Bueno, vamos al tema. Es importante que, hermanos, entendamos muy bien esto, porque estamos hablando de una verdad cardinal, es la base del Evangelio, es el fundamento. Jesús puede ser un profeta, puede ser un maestro, un santo Mesías, pero nunca podrá ser el Hijo de Dios o parte de la divinidad desde el punto de vista de los hebreos, los judíos ortodoxos. Y Daniel Hernández es un rabino espurio, es una persona de nacionalidad cubana que se dice rabino, pero obviamente no es reconocido en Israel y pues ha quedado en ridículo varias veces. Pero él ahora maneja esto, pues que el código real que él escribió es tomando en cuenta el punto de vista hebreo. Pero ya expliqué que su libro está en el aire,
flota en el aire. ¿Y por qué Daniel Hernández se empeñó en negar el concepto de que Jesús es divino, de que todos deben honrar al Padre como honran al Hijo, de que si no creemos esta verdad moriremos en nuestros pecados? Bueno, sencillamente él cree que es parte de un movimiento para restaurar la fe del Evangelio, es decir, para que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos acepten el Evangelio. Da a entender en sus escritos como que casi como si él fuera Elías, ¿no? Y algunos de los pastores confundidos que le han creído. He oído comentarios, hermanos. Uno de ellos me dijo, no voy a decir nombres, pero me dijo, no, dijo, es que todo esto es el movimiento de la restauración que habló Dios por boca de sus santos profetas. Hermanos, esto es gravísimo, que pastores estén creyendo todos estos cuentos y no entiendan la teología torcida que se ha inventado Daniel Hernández con su código real. Hay pastores muy ingenuos, hermanos, perdónenme que les diga, pero pastores que embelesados, hipnotizados por toda esta terminología disque judía, hebrea, no están conformes con lo que son en Cristo, tan vacíos de Cristo, y andan buscando identidades y raíces, conceptos que no existen en la palabra de Dios. Cuando Pablo o Pedro nos mandó, a ver, hijos míos, amados, muy amados, buscad vuestras raíces, restaurar los nombres Kadosh. Todo esto es una filosofía extrabíblica que en otro tema voy a tocar punto por punto todo esto. Pero todo esto viene relacionado, hermanos. Entonces, frases que han sacado del código real, los pastores no saben en realidad en lo que se están metiendo al negar la divinidad de Jesús. Y de repente a un pastor se le ocurre adoptar las frases que Daniel Hernández le ha enseñado, o que oye en internet porque quiere ser parte del movimiento de la restauración. ¿Restauración de qué? Okay. Realmente esos pasajes se refieren a una cosa enteramente distinta, y en una oportunidad voy a traer el tema de lo que, ¿por qué el cielo retiene a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas? Pero hasta allá se va, hermano, todo esto, todas estas implicaciones de creer una farsa, pues, una cosa sin haberla analizado, y que ya con el tiempo los pastores empiezan a dar cuenta que esto es una farsa, es una trampa, es una mentira. Pero la gravedad, lo que me parece grave a mí, es la violación de la palabra de Dios. Cómo descaradamente el código real va cambiando conceptos, torciendo las escrituras, y con una frescura campechana, porque no tiene, dijera usted, pues hay un texto hebreo del libro de Juan, por poner un ejemplo, y aquí vemos que en el hebreo no dice hijo de Dios, sino dice el Mesías, o fe obediente. Bueno, hay muchos términos que este hombre ha manipulado, y los ha manipulado de su propia cosecha. Él los ha acuñado, y ahora dice que su libro ha corregido el Nuevo Testamento. Voy a darles algunos ejemplos, hermanos, de lo que estoy diciendo. Cosas que usted puede leer si tiene el código real y cualquier Biblia. Yo estoy citando aquí la Reina Valera. Entonces, por ejemplo, si usted lee en San Juan 11:23, en la Reina Valera se lee así: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es que
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, que crea que Él es el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Marta está reiterando que él ha creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Palabras de Jesús mismo en San Juan capítulo 3, 16, el texto universalmente conocido. Pero el Código Real no dice esto. El Código Real lee en Juan 11, 23. Yeshua le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que tiene emuná en mí, o sea, el que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. Pero el texto bíblico no dice el que tiene emuná o el que tiene fe, sino el que cree en mí, para que todo aquel que en él crea, ¿qué se va a creer aquí? Que es divino, que es el Hijo de Dios, que fue engendrado sobrenaturalmente en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, para salvar al pecador. Porque el ángel dijo claramente eso, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que si tú no crees en esto, te quedas en pecados. No hay profeta que te pueda salvar. No hay un hombre, bueno, aquí Jesucristo está declarando algo inaudito, algo, hermanos, increíble para la mente humana, para la mente judía, para cualquier persona que no tiene contacto con la revelación divina. Que un hombre, vaya, que un profeta, que Moisés te dijera, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Oye, Moisés, te volaste la barda. Pero no es Moisés el que está hablando aquí, sino uno mayor que Moisés, el que descendió del cielo. No es un hijo de Adán, sino el segundo Adán. El segundo Adán, dijo el apóstol Pablo, es del cielo. El segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Entonces, esta verdad fue declarada por Cristo, fue enfatizada por los apóstoles, pero es negada en el Código Real. Y al final voy a comentar por qué es negada. Bueno, de una vez te lo digo. Porque Daniel Hernández quiere hacer un evangelio aceptable para los judíos ultraortodoxos, pero estos se ríen de él, porque los judíos no van a aceptar el evangelio porque rebajemos a Jesús a un Mesías o a un simple profeta y le restemos su divinidad. Entonces Daniel Hernández cree que ha corregido el evangelio y que esto es la restauración que dijeron los santos apóstoles. Casi te dice, yo soy el Elías que debería de venir a restaurar todas las cosas, y algunos pastores se lo creen. Esto es increíble, hermanos. Entonces, el texto original o el texto griego de San Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que le dice Marta enseguida. Pero el Código Real dice, no, tienes fe, y esta fe no es creer que Él es el Hijo de Dios, sino lo pone como que tiene que ser fe obediente. Lea el verso 26 en el Código Real. Y todo el que vive y tiene emuná en mí, ya no el que cree en mí, sino el que tiene emuná, de ningún modo quedará muerto para siempre. ¿Tienes fe obediente en esto? Hermano, qué frase tan falsa. No, ¿cómo se va a tener fe obediente en que Jesús es el Hijo de Dios? O lo crees o no lo crees, simple y sencillamente. Es que este hombre te está llevando a las obras de la ley, te quiere retrotraer a las obras de la Torá. Bueno, él lo dice claramente después. Entonces dice aquí, según él, que Marta le dice, sí, Adoní, yo tengo emuná, que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el que viene al mundo, ya no el que ha venido.
porque se cambian los tiempos del acto de venir, porque se habla de la fe obediente y no se habla del acto de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, este esfuerzo que hace Daniel por torcer la Escritura es para hacer aceptable el Evangelio, según él, a los judíos ultraortodoxos y ortodoxos. Bueno, consideremos otros textos ya que el tiempo pasa. Si leemos en San Juan 3, 35 y 36, dice el Señor: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Código Real dice una cosa completamente diferente. El Padre ama al Mesías, el Padre ama al Mesías, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que tiene fe obediente en el Mesías tiene vida eterna. Bueno, sigo obedeciendo a ver hasta cuándo la alcanza, pero aquí dice que la tiene ya. Esto es contradictorio, hermanos. Es que no se trata del hecho de estar guardando la Torá para tener la vida eterna, sino que es un acto de fe en Cristo y en su sacrificio, en su obra expiatoria, tal como lo presentaron los apóstoles. Luego dice: pero el que desobedece, mundo por venir, dice, parece que hay un error aquí, dice, sino que la indignación de Elohim permanece sobre él. Hermanos, aquí esto no es más que lo que volvió a citar el mismo Juan cuando ya era un anciano. Este es el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. Esta es la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si no creemos ese testimonio, pues hacemos mentiroso al Padre. Por eso el Padre se enoja, la ira de Dios está sobre la persona que niega la divinidad de Jesús. Juan 5, 20 y 21, otro ejemplo de la distorsión en el Código Real. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que estas obras le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quiero que notes, por favor, amado hermano, cómo la declaración, voy a decirlo de esta forma, con respeto, la pretensión divina de Jesús, no solamente Él la afirmó: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y luego esa afirmación tan increíble que ningún judío ortodoxo la puede aceptar porque sería blasfemia. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Otra que dice: he descendido del cielo. Oiga, hermanos, pues los judíos por eso en varias ocasiones tomaron piedras para apedrearlo, porque son pretensiones divinas. Y sin embargo, ese es el Evangelio. Ahora, el punto que yo les estaba diciendo, Jesús no solamente lo afirmó, lo dijo, habló de su divinidad, un hombre que descendió del cielo, un hombre que no es de esta tierra, un hombre, hermanos, que puede darle vida a los muertos. O sea, ¿qué Mesías o qué hombre ungido puede darle vida a los muertos? Tiene que ser el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí Jesucristo poco a poco, con sus declaraciones, se va acercando a la parte probatoria, si usted me permite decirlo de esta forma, a la parte probatoria de su pretensión de divinidad. El Señor dijo: bueno, ¿qué prueba nos das? Dijo el Señor: muy sencillo, señores, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Todos sabemos, amados hermanos, que todas y cada una de las palabras de Jesús hubieran caído a tierra y serían vanas si Él no se hubiera levantado de la tumba al 3er día. Entonces, esta declaración es importante. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
aquí tenemos un hombre que levanta a los muertos y les da vida a los que él quiere, así como lo hace Dios. Bueno, el Código Real dice, porque el Padre ama al Mesías, ya no al Hijo, sino al Mesías, y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer, y obras mayores aún que éstas le mostrará hasta que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre tiene poder para devolver la vida a los muertos y levantarlos, así también ha concedido al Mesías ese poder para que levante aún a los muertos, los que considere necesario, dice. Bueno, es que este hombre se inventa conceptos, los mete y luego dice, he corregido el Nuevo Testamento. Esto es algo ridículo, por la ausencia de la base textual y por las contradicciones en las que él mismo se mete. Hermanos, ningún hombre que no sea Dios, que no sea parte de la divinidad, puede levantar los muertos. La Biblia nunca dice que el Padre ama al Mesías. No, hermanos. El concepto Padre, Hijo, es negado en el Código Real. Y los pastores ingenuos, que creen que han entrado en el movimiento de la restauración profetizada, y hasta así ponen en sus páginas, somos parte de la restauración, adoptan frases que ni siquiera saben de lo que están hablando. He leído colegas, lastimosamente, hermanos, sin decir nombres, pero he leído algunos conocidos míos con los cuales he tenido trato, que dicen, aquí estamos, hermanos, predicando a Yeshua ben Yosef. Es que lo leyeron en el Código Real, lo leyeron en alguna página mesiánica y no saben que están atentando contra la divinidad de Jesús, porque al decir que Jesús es hijo de José, están negando la verdad de que el Espíritu Santo lo engendró. Pero ellos agarran la frase, se sienten más con más ortodoxia, por decir Yeshayahu, dijo uno, y no sabía cómo pronunciarlo. Yeshayua, Yeshayahu. En vez de decir Isaías, y en vez de decir el Espíritu Santo, no, aquí estamos, hermanos, y el Ruach HaKodesh. Bueno, en concreto, adoptan toda una jerga, una terminología mal empleada y algunos aspectos inventados, hermanos, filosofías mesiánicas, y no se dan cuenta que está en juego la salvación de ellos, porque el que niega al Hijo, este no tiene al Padre, y el que niega, el que no cree, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, el tal es un anticristo. Estamos hablando de cosas serias, entonces es importante aclarar que no debemos impresionarnos por una persona que se dice ser judío y empieza... Hay gente que tiene la bandera de Israel en su iglesia, y cuando yo llego y les hago preguntas, ¿qué significan las franjas? ¿Qué significan los picos de la bandera, de la estrella de David? No saben. Pero ahí la tienen, bien metido. No, hermano, yo la tengo porque amo a Israel. Bueno, puede ser que sea una respuesta honesta, pero no basta. No podemos empezar a meter a la iglesia en cosas que no sabemos, y menos cuando estamos absorbiendo doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, que atentan contra la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el que no cree esta verdad muere en sus pecados. Bien, seguimos con las comparaciones. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Código Real. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo el que le sea concedido la revelación del Mesías y tener emuná en él. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en él
tenga vida eterna. En el acto de verlo y creer en Él, entender que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, revelado por el Padre. Es decir, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y este es el fundamento de mi iglesia, creer esto. Yo te resucitaré en el día postrero. Pero el Código Real dice: a todo aquel que le sea concedida la revelación del Mesías y tener emuná en él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Del todo falsa la traducción del Código Real. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Código Real: pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Ben Elohim, mira aquí sí dice correctamente, y para que teniendo emuná tengáis vida por sus méritos. Romanos 1:4, finalmente, ya después de haber recibido el Evangelio, las mismas cosas que oyeron los apóstoles, los 12 o los 11, y que Pablo lo recibió directamente por revelación, escribe en Romanos 1:4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En el libro de Hechos también dice que dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es que la resurrección del Hijo de Dios al tercer día es lo que comprueba, lo que asegura nuestra fe. Es la prueba de la mayor prueba palpable, tangible, de la divinidad de Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol ya anciano, el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y esta vida que estaba con el Padre y que fue manifestada. Entonces no podemos negar la divinidad de Jesús, pero el Código Real ha empañado, ha torcido este concepto. Y te voy a leer, antes de que se acabe, tengo 2 minutos para este set. Pero dice en el Código Real, carta de Rab Shaul, seguramente por decir Rab Shaul ya eres más ortodoxo, eres más profundo, estás más preparado. Deberías de leer exactamente la torcedura en vez de creerte de las terminologías disque restauradoras, pero negando las verdades de Dios. Dice: Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado por la promesa de la redención de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su amado, nuestro Adón Yeshua el Mesías. No dice de su amado Hijo, sino nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que era del linaje de David por vía biológica, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí está diciendo verdaderamente, se consumó la verdad, demostró a todo el mundo, a todos, que era Hijo de Dios. Continuamos en el siguiente set. No dejes de estudiar estas cosas, te espero en el siguiente set.